Siempre me han dicho que los espejos pueden ser portales, que reflejan más que la realidad. Yo era escéptico. Me burlaba de eso, hasta la noche en que algo me devolvió la mirada desde mi propio retrovisor. Conducía por una carretera estatal secundaria en Veracruz, de esas que se internan entre cerros y comunidades abandonadas. Había aceptado el turno nocturno porque pagaban el doble. Tenía que trasladar unas piezas mecánicas hasta una fábrica cerca de Jalapa, y aunque la ruta oficial me llevaría por la autopista, mi GPS me ofreció un atajo por un camino más antiguo, más directo, pero menos usado. Todo iba bien hasta que se hizo de noche. La niebla cayó como una cortina pesada. Me encontraba en una parte elevada del camino, sin iluminación pública, sin señal. La visibilidad era de apenas unos metros. El GPS dejó de actualizarse y el radio comenzó a emitir estática intermitente. Pensé que eran fallas del sistema. Respiré hondo, bajé la velocidad y me concentré en las líneas blancas del pavimento. Fue ahí cuando lo noté por primera vez. Una figura. De pie, al borde del camino. Inmóvil. No pude distinguir su rostro, pero tenía una silueta extraña. Como si no estuviera del todo firme, como si se balanceara, como un hilo colgando. Cuando pasé junto a ella, el camión se estremeció. Y lo juro, sentí una mano rozarme la nuca. No soy supersticioso, pero tengo una costumbre, siempre reviso mis espejos. Lo hago por reflejo, como parte del protocolo de conducción. Y ahí fue cuando cometí el error. Miré el retrovisor central. Y la vi. Sentada en el asiento trasero. Una mujer con la piel pegada al cráneo, como si llevara días muerta. Su boca estaba abierta, pero no emitía sonido. Llevaba el cabello mojado, pegado al rostro. Y los ojos, vacíos, hundidos. Frené de golpe. El camión patinó ligeramente. Me giré de inmediato para mirar atrás. No había nadie. Pero en el cristal había una marca húmeda, como si alguien hubiera apoyado la frente y respirado ahí. Y un susurro, tan claro que me congeló. ¿Por qué volteaste? Volví a mirar al frente. El camino seguía, pero ya no estaba solo. A los lados del sendero comenzaban a aparecer figuras paradas, inmóviles. Algunas alzaban la cabeza cuando pasaba. Otras tenían las manos extendidas. Intenté acelerar. El pedal respondió, pero el motor comenzó a hacer un ruido raro, como si algo estuviera colgado debajo del vehículo. Pensé que quizá había golpeado algo, pero no me atreví a detenerme. El clima empeoró. Ahora caía una llovizna fina que empañaba el parabrisas, y el limpiaparabrisas empezó a moverse solo, aunque lo tenía apagado. Y en cada golpe del limpiaparabrisas veía su reflejo más nítido. Más cerca. No detrás. No en la carretera. En el espejo retrovisor. Como si estuviera justo dentro de la cabina. Recordé algo que me dijo un señor en una gasolinera. Si ves algo raro por esos caminos, no te detengas. Y jamás mires por el espejo. Ahora entendía por qué. Miré por error una vez más, impulsado por la ansiedad. Esta vez ella me miró de vuelta. Ahora ya me ves. No grité. No respiré. Solo manejé. Las figuras ahora estaban cada vez más cerca del camino. Algunos parecían correr al costado. Otros incluso golpeaban el costado del camión con palmas abiertas. No dejaban huellas. No dejaban sonidos. Solo impactos secos, huecos, como si golpearan un ataúd. De pronto, la radio se activó sola. Una melodía empezó a sonar, antigua, tipo vals, distorsionada.
Y una voz suave, femenina, comenzó a hablar. No debiste mirarme, Jorge. Ya sabes mi nombre y yo el tuyo. Yo no recordaba haberle dicho mi nombre a nadie. El tablero parpadeó. Las luces internas del camión se apagaron por un segundo. Luego, todo volvió, pero algo dentro de mí había cambiado. Sentía un frío recorriendo mi espalda, como si alguien estuviera apoyando la cabeza en mi hombro. Y un susurro. Otra vez. Frena. Solo quiero hablar contigo. La carretera comenzó a abrirse. La niebla se despejaba. Las figuras desaparecieron lentamente. El GPS volvió a encenderse y marcó, llegada a destino en 12 minutos. Aceleré. No quise mirar por los espejos. No quise ni respirar. Llegué a un retén cerca de la autopista principal. 2 policías se me acercaron. Uno de ellos me hizo una seña con la linterna. ¿Está bien, joven?, preguntó. Tiene el camión mojado por dentro. Abrí la puerta. Todo el interior estaba empapado. El asiento trasero estaba goteando. Y el retrovisor, cubierto por una tela negra que yo no recordaba haber puesto. No he vuelto a manejar de noche. El camión fue revisado, pero no encontraron nada. Yo tiré el retrovisor. Lo rompí con un martillo. Desde entonces, no dejo que haya ninguno dentro de mi vehículo. Dicen que hay un espíritu que viaja por ciertas rutas olvidadas, que se refleja solo si tú la ves primero. Y si la ves, ya no puedes dejar de verla. Así que si alguna vez te toca manejar solo por la noche, no mires al espejo retrovisor. Mi nombre es Edgar, y durante años fui chofer de autobuses foráneos. Viajaba por toda la República transportando pasajeros mientras dormían, y durante años, nunca me pasó nada fuera de lo normal, hasta que me asignaron la ruta nocturna entre Orizaba y Acayucan. Una ruta olvidada. Peligrosa por los deslaves. Maldita, según algunos. No creí nada de eso. Hasta que una mujer subió donde no había ninguna parada. Salí a las 11 de la noche con 5 pasajeros. Todos dormían para cuando llegamos a la parte más solitaria del camino, un tramo rodeado por cañaverales y niebla espesa. No hay postes. No hay casas. Solo oscuridad. Fue ahí donde la vi por primera vez. A un costado del camino, de pie bajo la lluvia, vestida con algo largo, oscuro. No levantaba la mano. No pedía aventón. Solo miraba. No suelo parar, pero en cuanto pasé junto a ella, el motor del autobús se apagó. Así, de golpe. Las luces se fueron. La radio quedó en silencio. El volante se puso duro. Tuve que frenar con todo. Me quedé en la cabina, con el corazón en la garganta. Todos los pasajeros dormían. Hasta que una voz, desde el fondo del autobús, preguntó: ¿Por qué no la dejaste subir? Me giré. No había nadie de pie. Pero cuando volví a ver hacia el pasillo, noté algo que no estaba antes. Una silueta, sentada en la tercera fila. Cabello mojado. Piel pálida. Vestido negro que goteaba en el suelo. No la había visto subir. Ninguna puerta se abrió. Y, sin embargo, ahí estaba. Se me heló la sangre. Fui hacia atrás lentamente, con la linterna del teléfono. Apunté. La mujer no tenía rostro. Era como una mancha, una sombra deformada, con el cuerpo de mujer y el rostro como cubierto por niebla sólida. Al alzar la linterna, desapareció. No corrió. No gritó.
No se desvaneció, simplemente ya no estaba. Volví a la cabina temblando. El motor volvió a encender como si nada. Pero el silencio dentro del autobús era extraño, no era silencio real. Era como si las paredes absorbieran el sonido. Pasaron minutos. Luego, empecé a escuchar risas. Volteé por el espejo lateral, pero no vi nada. Los pasajeros seguían dormidos. Hasta que uno de ellos gritó: «¡Quítenmela! Está encima de mí». Corrí al pasillo. Uno de los hombres estaba convulsionando. Tenía arañazos en el rostro y el cuello, como si alguien lo hubiera atacado. Los demás despertaron. Nadie vio nada, pero yo sentí su presencia, como si algo se moviera entre los asientos. Fue entonces cuando volví a verla, reflejada en la ventana, justo detrás de mí. Ya no parecía una mujer. Su cuerpo se alargaba, como si fuera parte del autobús. Una sombra negra que se arrastraba por debajo de los asientos, respirando con un sonido húmedo, enfermo. Como un murmullo ahogado. Mándame de vuelta. René. Abrí las puertas de golpe. La carretera estaba desierta. Bajé a todos los pasajeros y revisamos el autobús con linternas. Nada. Ni un alma. Pero el asiento trasero estaba mojado y lleno de cabello negro empapado. Los pasajeros no quisieron volver a subir. Llamaron taxis desde sus celulares. Yo me quedé solo con el autobús. No quería quedarme, pero no podía dejarlo ahí. Encendí el motor. Todo estaba en silencio otra vez. Solo el ruido de los limpiaparabrisas. La niebla. El miedo. Y entonces, escuché la voz dentro de la cabina del conductor. Gracias por el paseo, Edgar. Me giré. Ella estaba sentada en el asiento del copiloto. No tenía cara. Solo una mancha oscura. Y su mano rozó la mía. Me desmayé. Desperté al amanecer. El autobús estaba detenido a mitad de un cañaveral. Solo. Sin rastro de los pasajeros. Sin marcas de llantas. Y con un olor a tierra mojada mezclado con perfume rancio. Desde entonces, la veo en reflejos. A veces en el parabrisas cuando llueve. A veces en la ventana del baño. Siempre sin rostro. Y cada vez que tomo una carretera de noche, me parece verla a un costado, esperando que alguien la deje subir de nuevo. Soy Luis, y hace unos años trabajaba como conductor privado para una compañía que prestaba servicios en zonas rurales. Me gustaba el aislamiento, el silencio, las noches largas. Hasta que me mandaron a recoger a un ingeniero en una planta eléctrica abandonada en la Sierra de Puebla. El cliente tenía prisa, y yo debía llegar antes del amanecer. Por eso tomé la ruta vieja, esa que serpentea entre montañas y que, según algunos, tiene una curva que nadie logra terminar. No lo supe hasta que estuve en ella. Comenzó como una neblina densa. El paisaje se borró. Los árboles desaparecieron. Las señales dejaron de aparecer. El GPS quedó congelado. Y entonces la carretera empezó a curvar, suavemente, hacia la izquierda. Tan lentamente que parecía eterna. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Y seguía la misma curva. No había rectas. Ni letreros. Ni líneas centrales. Solo un eterno giro hacia la izquierda. Fue ahí cuando escuché el primer golpe. Miré por el retrovisor. Nada. Volteé al frente y la curva seguía.
No terminaba. Bajé la velocidad. La niebla se volvió más espesa. Noté que el volante se movía solo, apenas perceptible, manteniéndose en la curva sin que yo lo tocara. Intenté frenar. El pedal se hundió, pero el auto no se detuvo. Como si no tocara el suelo. Como si ya no condujera sobre asfalto. Fue ahí cuando comencé a ver sombras cruzando el camino. No corrían. Solo se deslizaban. Algunas tenían forma humana, otras no. Miré por la ventanilla lateral. Y vi otro auto, igual al mío, viajando a mi lado. En la misma curva. Al mismo ritmo. Lo peor fue ver que yo mismo iba conduciendo dentro de ese otro auto. Asustado, giré el volante con fuerza. El auto patinó, derrapó hacia lo que debería ser la cuneta, pero nunca salí de la curva. Todo volvió a su lugar, como si el camino me corrigiera. Como si me forzara a seguir girando en ese bucle eterno. Las luces delanteras comenzaron a parpadear. El panel del auto se volvió negro. Solo el sonido del motor seguía constante y una voz emergió del estéreo, aunque estuviera apagado. Sigues girando porque ya no hay salida. Volteé al asiento trasero. Estaba ocupado. Un ser grisáceo, delgado, como hecho de humo sólido, me miraba con ojos blancos. No se movía. Solo me observaba. Vi un letrero en medio de la niebla, de golpe. Uno que decía: ¿cuántas veces más vas a intentar salir? Lo ignoré. Cerré los ojos. Frené con todas mis fuerzas. La carretera tembló. Algo crujió en la suspensión. Y finalmente, el auto se detuvo. Silencio. Oscuridad total. Abrí los ojos. Ya no estaba en el auto. Estaba parado en medio de la carretera, solo. El vehículo a unos metros detrás de mí, con las luces encendidas. Dentro, yo seguía sentado, conduciendo. Corrí hacia mí mismo. Pero cada paso que daba me alejaba más. Desperté dentro del auto, estacionado frente a la planta eléctrica abandonada. El ingeniero me esperaba, molesto. Preguntó por qué me había tardado 7 horas en recorrer 30 kilómetros. No supe qué responder. Solo asentí y le abrí la puerta. Desde entonces, cada vez que manejo de noche por zonas montañosas, la curva aparece de nuevo. Siempre con esa misma sensación. Siempre con otro auto reflejando el mío. Y en los espejos, una figura sentada detrás de mí, esperando que vuelva a entrar en la curva que no termina. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días, gracias por ver el video.